Atención con las siguientes imágenes. Le damos la bienvenida a Marcelo Lagos. Marcelo, han pasado ya 10 años desde que ocurrió uno de los terremotos más grandes que ha registrado el hombre. Un megaterremoto, el de Japón. Imágenes que impactaron al mundo y curiosamente, te tocó estar allí, a Constanza le tocó estar allí, a mí también me tocó estar allí. Una vivencia realmente impresionante, ¿no? Totalmente, Iván. Y no solamente un terremoto, es un triple desastre. Estamos hablando de un terremoto magnitud sobre 9, estamos hablando de un tsunami consecuente y después una crisis nuclear que afectó a gran parte, si no casi todo, nuestro planeta. El segundo accidente nuclear más grande. Por lo tanto, claramente fue un evento escalonado donde terremoto, tsunami, crisis nuclear ciertamente puso en jaque a la potencia asiática, un país que creó el concepto tsunami y que en esa oportunidad fue completamente sobrepasado. Ahora, viendo las imágenes, pero también las cifras, porque cuando nosotros hablamos del terremoto de Japón, veníamos saliendo hace un año del terremoto de Chile, pero este es un gigante. Claro. ¿Qué significa aquello viendo estas cifras? Bueno, recuerden que la energía se libera exponencialmente. Un 8.8 está por acá, un el de Chile. Un 9.1, claro, como el 2010, está mucho más arriba y por lo tanto también las características de este terremoto de subducción son gigantescas. Las placas se desplazaron casi 50 metros, incluso en algunos lugares más, medido instrumentalmente con instrumentos localizados en la plataforma continental. Estamos hablando de un número que no se compara en Chile. Solamente en Chile, para el terremoto y tsunami del 2010, tuvimos un poco más de 500 víctimas fatales. Y aquí estamos hablando de que el principal número de víctimas se debió al tsunami. Cerca de 20.000 fallecidos, sin incluir los desaparecidos. Claramente es un evento de otra magnitud y sin considerar la cantidad de construcciones destruidas. Porque no solamente dañadas, destruidas. La verdad es que puso en jaque a la economía japonesa y evidentemente a los asentamientos costeros de la costa de Tohoku. Bueno, y todo lo que es infraestructura. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la situación de las viviendas, la reconstrucción en Japón, que también ha sido bastante impresionante. Hay que destacar, ciertamente, Iván, destacar de que Japón se dio 10 años para la reconstrucción. 5 años inicialmente con énfasis, ciertamente, y ahora continúa. Particularmente estamos hablando de que cerca de 500.000 personas fueron desplazadas, ciertamente, producto del impacto, principalmente en zonas costeras de un tsunami que evidentemente en zonas costeras bajas no perdona. Y hoy día a la fecha solamente quedan del orden de 42.000. Hoy día, ciertamente... Perdón, disculpa, ¿esto es gente que todavía está gente que fue desplazada y que necesitó apoyo del Estado, viviendas de emergencias, etc. Hoy día eso está completamente abordado y particularmente la vivienda social en Japón ha sido resuelta. Y por otra parte, tengan en cuenta que particularmente la crisis nuclear de Fukushima tuvo un impacto gigantesco en la contaminación de suelos. Japón, después del 2011, ha estado en un trabajo gigantesco de remover la cubierta del suelo para recuperar, entre comillas, ciertamente estos suelos radioactivos, y hoy día ya lleva cerca de un 90%, 94% de suelos removidos. Es un tema que hacer con esas tierras contaminadas, pero ciertamente han trabajado en un trabajo de hormigas en ello. Y el tema de la pesca también, ustedes saben que Japón, como isla, la actividad pesquera es fundamental y ella ciertamente ha logrado niveles hoy día, después de una década, que la han llevado ciertamente a la normalidad. Marcelo, tenemos un registro bien especial que queremos compartir contigo y que tiene que ver precisamente sobre el trabajo en terreno. Veamos estas imágenes. Hoy día, para fortalecer el borde costero de Minami Sonriku, fluctúan entre los 8 metros en el borde costero y van ascendiendo a 10, 15, incluso 18 metros. Las ruinas de lo que fue la Oficina para el Manejo de Emergencias son el mudo testigo de la magnitud del tsunami del 11 de marzo del 2011 aquí, en esta localidad de las costas de Tohoku. Bueno, han pasado, eso fue 5 años después, ¿no? Sí, justamente me tocó ir a Japón para cuando se definió el 5 de noviembre como el Día Mundial del Tsunami. Estábamos allá y un fin de semana me arranqué nuevamente a Minami Sonriku a ver cómo iba el proceso de reconstrucción, porque estuvimos allá meses después del tsunami del 2011 y ciertamente es destacable la magnitud de las obras de mitigación estructural. Todo el uso residencial se sacó de la zona costera, las personas hoy día viven en zona que no se inunda y el borde costero está lleno de obras de mitigación de dimensiones gigantescas. Bueno, han pasado 10 años y las tareas de reconstrucción ha sido gigantesca. ¿Cómo está hoy día Japón? Lo vemos en el informe de Belén Arellano. Fueron el terremoto y el tsunami más destructivos en la historia de Japón. Imágenes que dan cuenta de la devastación que quedó hace 10 años, ese 11 de marzo, en la costa este del país. Lo que no cayó con el sismo de magnitud 9 terminó de ser destruido por las olas de más de 10 metros.
Una devastación casi total que complicó la búsqueda de la hermana de esta mujer en la región de Tohoku. Una historia cuyo final terminó por destrozar a la familia. Había fallecido dentro de su auto. Estoy en shock ahora. No puedo manejar todo porque es muy repentino. Nunca pensé que la perdería tan pronto. Historias como esta se multiplicaron a lo largo de la costa, sumando más de 19.000 muertos y 2.500 desaparecidos. TVN estuvo en Japón cuando el país intentaba entender lo que había pasado y poco a poco volver a ponerse de pie. Sobre todo la zona de Fukushima, donde el mayor desastre nuclear del mundo en 25 años elevó todas las alertas. Fukushima nos recibe un cartel con un irónico "Bienvenidos a Fukushima, el sol radiante". Como detenida en el tiempo, así se encuentra hoy esta zona cercana a la planta nuclear, uno de los puntos símbolo del tsunami. La destrucción de su central nuclear hace 10 años obligó al gobierno a evacuar algunas localidades y prohibir su acceso hasta la fecha. Hoy la zona afectada luce así. La mayoría de los centros urbanos cerca de la costa se convirtieron en bosques de mitigación, un mecanismo de reconstrucción que busca evitar nuevos desastres naturales. Sin embargo, los pocos residentes que decidieron quedarse en la zona piden mayor ayuda al gobierno. Quiero decirle al gobierno que no resuelva esto con dinero. Queremos ser tratados como humanos, no como animales. Nos dan dinero para calmarnos. El aeropuerto de Sendai fue otro de los edificios fuertemente afectados, dejando entonces más de 1.300 personas aisladas. Ubicado al lado de la playa, fue reconstruido solo un año después del sismo y tsunami, retomando su funcionalidad solo un par de años después, convirtiéndose en una de las terminales más importantes de Asia. El tsunami del 11 de marzo de 2011 aquí en Japón tuvo olas superiores a 15 metros en esta localidad, Minami Sanriku. La oficina para el manejo de emergencias quedó absolutamente destruida. Hoy día, Minami Sanriku se levanta. Este fue el registro de Marcelo Lagos en la caleta de Minami Sanriku en 2016. La ciudad quedó completamente en el suelo y hace solo un par de años volvió a abrir las puertas de sus centros más importantes. La reconstrucción que ha tenido que realizar el gobierno japonés ha sido aplaudida a nivel internacional por la rapidez de las obras y el trabajo en conjunto con instituciones de otros países. Todo mecanizado y rápidamente se comenzó la limpieza de los lugares y también, como te digo, todo lo que fue la ayuda, en los primeros momentos fue una ayuda muy ordenada. Un trabajo colaborativo que bien conoce el embajador japonés en Chile, quien fue miembro activo de la agencia encargada de la reconstrucción. Nuestro país y la nación nipona mantienen una amistad hace años. Esto los ha llevado a trabajar en conjunto en planes de reconstrucción post-desastres naturales, algo usual en ambos países acostumbrados a sismos. Recibimos diversas muestras de apoyo y palabras de solidaridad desde Chile, que también había sufrido un terremoto de gran magnitud un año anterior. 10 años después, la restauración ha avanzado en la mayor parte de la zona devastada. A 10 años del terremoto y tsunami que devastó las costas de Japón, el país asiático logró ponerse de pie y retomar su historia. Un camino que aún no termina, pero que a una década de la devastación tiene a la mayoría de los japoneses de esa zona retomando sus golpeadas vidas. A ver, Marcelo, bueno, ha pasado 10 años y la verdad es que los recuerdos se ven de inmediato. Y vamos a ver un par de imágenes que son bien decidoras delante y después en lugares bien emblemáticos. Por ejemplo, Sendai, el aeropuerto y puerto que quedó completamente destruido.
Bueno, hay que destacar que las partes bajas de Sendai son planicies fluvio-marinas donde se instala ciertamente el aeropuerto, que fue ampliamente afectado por la columna de agua, pero que gracias a que está diseñado en columnas evitó un desastre mayor. Claramente las partes bajas fueron arrasadas. Sin embargo, hoy día el aeropuerto de Sendai, que está en el norte. Claro, y que está en la prefectura de Miyagi, ciertamente es uno de los más importantes de la zona. Se ha revitalizado, porque si bien es crítico, ciertamente el uso residencial de las zonas costeras se borró. Ciertamente hoy día privilegian el bosque de mitigación, los parques inundables y evidentemente disminuye la exposición de la población. Y ahora estamos viendo lo que es el tercer eje de esta crisis, ¿no? Que tú decías, el terremoto, el tsunami y por supuesto la crisis nuclear, Fukushima Daiichi. Bueno, este ciertamente ha sido el talón de Aquiles de gran parte del proceso de reconstrucción, porque es complejo, ciertamente lo que pasó en TEPCO Electric Power Fukushima, en la planta, de alguna forma todavía sigue con una serie de restricciones para temas de habitabilidad, para temas de agricultura, y gran parte de los pueblos cercanos siguen con restricciones de acceso, y esto tiene para rato. Lo medular es de que a 10 años de este gran terremoto, la lección principal que tenemos que aprender es que incluso Japón, el país que creó el concepto tsunami, ola de bahía, ola de puerto, fue sobrepasado ese 11 de marzo del 2011 y que independiente que creemos entender los escenarios futuros, la naturaleza nos puede seguir sorprendiendo. Por lo tanto, es importante aprender de las lecciones y la experiencia que vivió Japón hace 10 años. Marcelo, muchas gracias como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Vamos a los deportes con Pedro Carcuro.